¿Tu perro ha vomitado? No te alarmes. En este vídeo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Bienvenidos animaleros un día más aquí al canal de Tu Veterinaria. Hoy vamos a hablar sobre vómitos, y es que es algo muy frecuente tanto en perros como en gatos, y hay muchas veces que de repente vemos vomitar a nuestra mascota y lógicamente nos asustamos, pero no siempre es necesario llevarles corriendo al veterinario. Hay algunas veces que sí y hay algunas veces que no. Así que en este vídeo lo que os quiero comentar son varias cosas acerca de los vómitos. Lo primero es que nos tenemos que fijar en cómo es el vómito. Luego vamos a ver parte por parte, pero hay distintas cosas que pueden vomitar nuestras mascotas. Lo segundo de lo que os quiero hablar es por qué vomitan nuestras mascotas, ya sea un perro o un gato, cuáles son las causas por las cuales puede estar vomitando. Lo tercero es qué podéis hacer vosotros desde casa cuando vuestra mascota vomita. Y por último, cuándo sí que hay que llevarle a vuestra clínica veterinaria. Antes de nada, quiero matizar una pequeña diferencia, pero que realmente es bastante grande, y es diferenciar lo que es un vómito de lo que es una regurgitación. Y eso lo podéis hacer vosotros desde casa. Y es muy importante porque las causas son completamente distintas y las patologías que lo producen también son completamente distintas. Cuando vuestro perro o vuestro gato vomita, lo que ocurre es que está expulsando contenido del propio estómago, contenido digestivo mezclado con jugos gástricos, la comida parcialmente digerida, y lo que vais a ver es que de repente empieza con muchas respiraciones abdominales, le cuesta, empieza como con arcadas, con movimientos abdominales, y después de un rato y de este esfuerzo, vomita. La diferencia con la regurgitación es que en una regurgitación, que normalmente suele ocurrir justo después de comer o poquito después del tiempo de la comida, ellos de repente bajan la cabeza y de repente lo echan todo. Pero no hay ni estas arcadas, ni este refuerzo a nivel abdominal, ni estas contracciones musculares, ni ese esfuerzo tan grande para echarlo todo. Y además el contenido que sale de una regurgitación no tiene jugos gástricos y el alimento está normalmente entero, no está parcialmente digerido. Ahora sí vamos a ver por qué vomita nuestra mascota. Ahora vamos a hablar de por qué vomita nuestra mascota, ya sea un perro o un gato, cuáles son las causas, las más comunes, de producir este vómito. La primera de ellas es la ansiedad por la comida. Suele ser muy común, y esto es más común en perritos que en gatitos porque suelen ser mucho más glotones, mucho más ansiosos y suelen deglutir todo como los pavos en muchas ocasiones. Esto es bastante frecuente justo después de comer, que se pegan a un atracón de comida, les sienta mal y vomitan. En ese caso no hay que preocuparse ni alarmarse. La segunda causa por la que pueden estar vomitando nuestras mascotas, y en este caso da igual que sea un perro que un gato, pueden ser las intoxicaciones. Normalmente, cuando nuestra mascota se intoxica, comienza con signos clínicos de forma más o menos aguda, es decir, más o menos repentina. Es muy típico, por ejemplo, de cuando sacamos al perrito al parque, se come algo que no debe y al llegar a casa empieza como que está decaído, que se tambalea, que vomita, no quiere jugar. En los gatitos también es muy típico, no quieren comer, se encuentran como muy decaídos. Los gatitos no es que se coman cosas en el parque, sino que se pueden comer, por ejemplo, alguna planta que tengamos por casa. Si es por una intoxicación, estad atentos porque los vómitos, ya os comento que no es la única sintomatología que vamos a ver, sino que cursa con otros signos clínicos que son concomitantes. Y ya os comento que suele aparecer de forma muy aguda. Otra de las causas muy comunes, y aquí meto muchísimas patologías, son las patologías digestivas. Con ello me refiero desde una simple gastroenterocolitis hasta una pancreatitis o una intolerancia alimentaria. Se pueden deber de forma aguda, por ejemplo, de repente una pancreatitis aguda, tu perro o tu gato se encontrará bastante mal, con muchos vómitos, puede cursar también con diarreas, con anorexia, pero también podemos tener el lado contrario, es decir, que tengamos, por ejemplo, una intolerancia alimentaria en el cual vemos que cada vez que cambiamos de pienso o de comida o de latita o lo que sea que le estemos dando de comer, empiezan
pues con una sintomatología que tiene una diarrea, que tiene un vómito, pero no suele ser tan agudo como en el caso anterior de una pancreatitis aguda. Esto suele ser algo más cronificado en el tiempo. Cualquier tipo de patología digestiva puede cursar con vómitos. Otra de las causas, muy comunes además y aún más en los cachorritos. Acordaos de los vídeos anteriores que hice sobre vacunas cuando os hablaba del parvovirus canino, de la panleucopenia felina, pues estos son patologías infecciosas que cursan con sintomatología digestiva y uno de ellos son los vómitos. Así que ojo a visor con esto. La insuficiencia renal es otra de las patologías que sí, no tiene nada que ver con el digestivo, es un daño en los riñones, de hecho es una degeneración en los riñoncitos, pero puede cursar con vómitos. Y la explicación es que cuando el riñoncito no funciona bien y no está eliminando todas las toxinas o las sustancias que debería de eliminarse por la orina, se acumulan en sangre y una de ellas es la urea. Y la urea se puede acumular en sangre en cantidades muy grandes y producir daños, entre otros sitios, en el estómago, lo que se llama una gastritis urémica, que cursa, entre otras cosas, con vómitos. Esto es bastante típico en gatitos ya de cierta edad, gatitos geriátricos, en perros obviamente también pasa, pero se suele ver más frecuentemente en gatitos porque son animales muy resistentes y hay muchas veces que solamente el vómito es de los pocos signos clínicos que dan la cara cuando ya lleva una enfermedad renal muy avanzada. Es decir, les vemos con mal pelaje, así como que están un poquito más débiles, pero lo que realmente os salta y os llama la atención es: mi gato acaba de vomitar. ¿Por qué vomita? Pues lo mismo está vomitando porque tiene esta patología renal. Otra de las causas muy frecuentes, y en este caso me quiero centrar solamente en los gatitos, el hipertiroidismo, y en este caso hipertiroidismo felino, porque en los perros realmente es muy raro ver un hipertiroidismo. Los perros suelen cursar con hipotiroidismo, pero los gatitos suelen ser bastante propensos, sobre todo en los gatitos ya mayorcitos, de tener hipertiroidismo felino. Y esto cursa con un aumento del metabolismo, que suelen tener lo que se llama una polifagia, que es que comen con mucha ansia, comen mucha cantidad, pero a la vez están perdiendo peso. Y también puede cursar con sintomatología digestiva y, entre otras cosas, con vómitos. Otra patología, y en este caso es un poquito más frecuente en perros que en gatos. Vamos a hablar de las obstrucciones intestinales. Por ejemplo, por un cuerpo extraño, es decir, un objeto que se han comido, no son capaces de defecarlo, de que pase por todo el sistema digestivo y sea eliminado a través del recto y se queda atascado en mitad del intestino. Eso es lo que llamamos un cuerpo extraño y en este caso obstructivo, porque está obstruyendo todo el intestino y no permite el paso a través. Es más frecuente en perros porque normalmente sí que son los que se suelen comer cosas fuera de lugar, pero los gatitos sí que los que juegan con hilos o con madajas les puede pasar que se ingieran un hilo y se quede a lo largo de todo el sistema digestivo. Cuando tienen esta obstrucción, lo que producen es una sintomatología de forma muy aguda y además es bastante fuerte. Encontramos ya sea a tu perrito o a tu gatito que se encuentra muy mal, muy decaído, de forma aguda, de repente no quiere comer, está normalmente que no se quiere levantar del suelo y con unos vómitos muy agudos, muy feos y, como te comentaré un poquito más adelantado el vídeo, suelen ser muy malolientes. Otra de las patologías, y esta seguramente no te lo esperes, es el derrame pericárdico. ¿Qué es eso? Es una patología cardíaca, o en su gran mayoría suele tener un origen cardíaco, que es un acúmulo de líquido entre lo que es el miocardio, que es el músculo del corazón, y la capa serosa que lo recubre, que se llama pericardio. Cuando se acumula el líquido ahí, entre la capa serosa y el músculo cardíaco, lo que hace es impedir que el corazón esté bombeando de forma normal. Eso se llama derrame pericárdico. Y sí que es cierto que no es lo más habitual que curse con vómitos, pero sí que se han visto varios casos que efectivamente pueden producir vómitos.
Y por último os quería hablar de las sedaciones y sobre todo es más frecuente en los gatos que en los perros. Hay un fármaco en concreto que son los alfa-2 agonistas que son muy buenos sedantes y se utilizan bastante tanto en anestesia general como en simplemente una sedación superficial. En los gatitos y realmente en los tigres, en los leones, en cualquier felino puede producir de forma muy notoria vómitos. Por eso es tan recomendable y siempre os pedimos cada vez que venís a hacer algún procedimiento que requiera sedación o anestesia que venga en ayunas para prevenir que si vomita, que no vomite contenido alimenticio y prevenir que se le vaya por la vía respiratoria y haga una neumonía para aspiración. Estas no son las únicas causas que producen vómitos, pero sí que os he recopilado las causas más frecuentes, por lo menos las más frecuentes que veo yo en clínica, tanto en perros como en gatos. Vale, en esta parte del vídeo quiero hablar sobre los tipos de vómitos que hay, es decir, qué os podéis encontrar en el vómito, ya sea del perro o del gato, y qué es lo que os tiene que llamar la atención, qué es lo que es grave y qué es lo que no es grave. Lo primero de lo que quiero hablar es la sangre fresca, es decir, la sangre rojita. Si nos encontramos con que nuestro perro o nuestro gato ha vomitado espuma con mezcla de sangre como si fueran hilitos de sangre fresca o con esa espuma típica rosácea que está mezclada con sangre, en principio no es nada muy alarmante. Puede ser simplemente del propio esfuerzo que ha hecho nuestra mascota por estar vomitando, se puede irritar un poquito toda la zona y echar estos pequeños hilillos de sangre. En principio, yo os comento, no suele ser nada de lo que nos tengamos que alarmar. Pero si nos encontramos un charco muy grande de sangre fresca, es decir, que directamente vomiten sangre roja o con coágulos, obviamente ahí eso sí que es una urgencia y hay que correr a urgencias, porque pueden ser por distintas causas y entre otras algunas intoxicaciones nos pueden dar este problema. Otra cosa que os podéis encontrar son restos como si fueran pozos de café, súper parecidos a los pozos de café. Eso en realidad lo que es sangre que ya está digerida y que la ha vomitado vuestra mascota. ¿Cuándo ocurre esto? Pues es bastante frecuente cuando tenemos erosiones de la mucosa gástrica o úlceras de la propia mucosa, que está sangrando, hay un pequeño sangrado en el sistema digestivo y de repente lo expulsa en el vómito. Ahí también hay que llevarlo al veterinario y que le administre un tratamiento adecuado y sobre todo que le diagnostique por qué está produciéndose esta sangre digerida. Vale, al principio del vídeo comentábamos que en el vómito lo que se expulsa son los restos de alimento y están mezclados con los jugos gástricos, con la bilis. Cuando vemos estos charcos biliosos, muchas veces es cuando llevan nuestras mascotas varios vómitos, es decir, que han vomitado 4, 5, 6 veces y han expulsado todo el contenido digestivo que hay en el estómago, todo el contenido alimenticio, ya no les queda nada más por echar. Entonces vais a ver estos charquitos, normalmente ya son chiquititos, de restos de líquido amarillo que son los propios jugos gástricos. También lo que os podéis encontrar es el contenido fecaloideo del cual os comentaba antes cuando hemos visto el por qué puede vomitar nuestra mascota. ¿Os acordáis de cuando hemos hablado sobre posibles obstrucciones intestinales, que se comían cosas que no debían, que se les quedaban atascadas en el intestino? Bueno, pues estas causas producen un tipo de vómito muy particular y es que empiezan a expulsar contenido, se llama fecaloideo, porque realmente tiene un olor horrendo, realmente. Os vais a dar cuenta, si lo habéis vivido ya os lo tendréis metido aquí en la pituitaria y si no lo habéis vivido espero que no lo tengáis que vivir nunca con vuestra mascota. Es un olor realmente muy fuerte y muchas veces incluso puede llegar a resultar como si fueran heces líquidas lo que echan. Esto, aunque solamente haya vomitado una sola vez, acudido a urgencias, porque realmente es muy grave y como os he comentado antes, se puede tratar de una obstrucción intestinal. Vale, esto que os voy a comentar puede resultar un poco divertido, pero realmente no tiene nada de gracia y menos para vuestra mascota. Hay veces que cuando vomitan, de repente sueltan lo que se llama un cuerpo extraño, es decir, un objeto que no deberían de haber comido. Tengo una compañera mía cuyo perrito, que ya os presentaré en otro vídeo,
se come calcetines. De hecho, ella no tiene ninguna pareja de calcetines coincide con su homóloga. Siempre son calcetines de distintos colores porque su perro se come todos sus calcetines. Y de vez en cuando, de repente, vomita uno. Vale, ¿ocurre algo? ¿Es perjudicial para él? No, realmente no va a pasar nada, pero sí que os recomiendo en este caso, si tenéis un perro, en gatos es que es menos probable, sucede menos, pero si tenéis un perro que está vomitando constantemente objetos extraños, por lo menos hacedle una ecografía de revisión. No hace falta que sea de urgencia si veis que vuestro perrito se encuentra bien, que vuestra mascota está sana sin más y simplemente ha vomitado pues un calcetín, por ejemplo, o algún trozo de tela, pero obviamente revisadla, porque por ejemplo también he tenido casos en los que perros que en teoría no se comían nada, de repente han vomitado un chupete, y un chupete de hacía 2 años, porque el niño de esa familia tenía ya 2 añitos y hacía bastante tiempo que no utilizaba el chupete. Así que quién sabe, lo mismo, hacéis una ecografía a vuestra mascota y os encontráis ahí una sorpresa. Vale, y lo último a lo que me quiero referir en este apartado es a que vuestros gatos en concreto pueden vomitar bolas de pelo. Esto los perros no lo van a hacer, pero los gatitos tienen ese proceso de autolavado. Los conejos, por cierto, para quienes me veáis y tenéis conejo, que también tienen el proceso de autolavado, nunca jamás van a vomitar bolas de pelo porque los conejos no pueden vomitar. Esto lo hablaremos en otro vídeo distinto. Pero los gatos se autolavan, se están ingiriendo constantemente esos restos de pelos muertos y los gatos sí que pueden vomitar, con lo cual es bastante frecuente que pues de vez en cuando os encontréis esas bolas de pelo. Haré un vídeo más adelante sobre esto, sobre la higiene de nuestros gatos, pero es muy importante cepillarlos, sobre todo si vuestro gato es un gato de pelo largo o tiene mucha densidad de pelo, para evitar que esté ingiriendo toda esta cantidad de pelo muerto que para su sistema digestivo pues no es lo más saludable del mundo, hay que cepillarlos. Vale, en este apartado del vídeo quiero hablaros sobre qué podéis hacer vosotros para ayudar a vuestra mascota si está vomitando. Quiero matizar varias cosas. Si vuestra mascota es un cachorrillo, siempre que vomite, aunque solamente haya sido un vómito, yo siempre os voy a recomendar que lo llevéis a vuestra clínica, a vuestro veterinario, para que lo reevalúe. Porque un vómito en un cachorro puede significar deshidratación e hipoglucemia. Y además es que los cachorrillos avanzan muy rápido, es decir, tanto para bien como para mal, la evolución suele ser muy rápida. Así que yo no esperaría y directamente lo llevaría a vuestra clínica. O, en el segundo caso en el que también os recomiendo acudir a vuestra clínica, es si vuestro perro o vuestro gato está diagnosticado de alguna patología y de repente comienza a vomitar y tiene otra sintomatología asociada. Por ejemplo, que tenéis un gatito con un fallo renal y le veis que está decaído, que comienza con vómitos, llevadlo a vuestro veterinario, porque aunque haya tenido solamente un vómito, puede ser que la patología renal esté descompensada y necesite una hospitalización y un tratamiento adecuado. Si no estáis en estas situaciones, si es simplemente un perrito o un gato sano y realmente es un perrito ya adulto o un gatito ya adulto, entonces sí que podéis intentar vosotros un, entre comillas, tratamiento, porque no es un tratamiento médico, sino que es un tratamiento de manejo en casa. Vamos con la primera cosa que podéis hacer. Vale, esto estoy segurísima de que todos vosotros, o por lo menos casi todos vosotros, habéis oído hablar de ello o ya os lo sabéis, y es el ayuno. Pero quiero matizar una cosa. He leído en muchas webs de internet, lo malo de indagar en internet, que lo que se recomienda son 24 horas de ayuno cada vez que vuestro perro o vuestro gato vomite. Por favor, no le tengáis 24 horas de ayuno, por 2 motivos. Una de ellas es que se puede llegar a deshidratar y sobre todo he visto en algunas webs que ponen ayuno de sólidos y de líquidos, es decir, agua, 24 horas. Por favor, no hagáis eso porque se pueden deshidratar. Y lo segundo, porque si tenéis tantísimo tiempo en ayunas a vuestra mascota, se favorece lo que se llama el reflujo gastroesofágico, es decir, que los jugos gástricos del estómago estén refluyendo hacia el esófago y eso irrita, produce una esofagitis y puede empeorar los vómitos, con lo cual no le tengáis tanto tiempo en ayunas. Os comento, esto se trata de tener unas poquitas horas en ayunas y en
en la siguiente toma darle un poco de comida a ver qué tal lo tolera. Por ejemplo, si vuestro perro o vuestro gato come 3 veces al día, en el desayuno, comida y cena, y por ejemplo os vomita después del desayuno, no le deis la toma de comida, simplemente pasad a la siguiente, dadle la cena, que sería la siguiente, o un poquito antes, dadle lo que sería lo correspondiente a la merienda, y no le deis el 100% de la ración, dadle por ejemplo el 50% de la ración a ver qué tal lo tolera. Si lo tolera bien, en la siguiente toma de comida ya puede comer el 100%. Que no lo tolera y sigue vomitando y no tolera nada sólido, o es más, todavía peor, si le dais agua y no tolera el agua, al veterinario. Vale, ¿y qué es lo que le tenéis que ofrecer a vuestro perro o vuestro gato después de que haya presentado este vómito, ¿no? ¿Qué es lo que le damos de comer? ¿Le dais su propio pienso, su propia latita, su propia dieta casera? Pues no. Yo lo que recomiendo es una dieta, me da igual que sea de dieta comercial, pero en ese caso sería de prescripción veterinaria y específica para un problema gastrointestinal, o una dieta casera que sea baja en grasa y lo que llamaríamos una dieta blanda. Cualquiera de las dos me vale, pero siempre lo que yo recomiendo por lo menos es después de estos vómitos que empecemos a ofrecer este tipo de dieta, porque va a ser mucho más fácil que tolere una dieta digestiva que una dieta alta en grasa. Si queréis hacerle una dieta casera, que sea este tipo de dieta blanda, digamos, es muy parecida a cuando nosotros tenemos una gastroenterocolitis, es decir, un poquito de arroz blanco cocido sin sal, sin aceite ni nada de nada. La pasta hervida también puede servir, o pavo, pollo bajo en grasa, todo este tipo de dieta que sea blanda, realmente, que sea de alta digestibilidad, nos puede servir para ver si es capaz de tolerarlo después de haber tenido el vómito y obviamente después de las horas de ayuno que os he comentado antes. Vale, y por último, el tercer consejo que os quiero dar es referido al número de tomas que le tenéis que dar a vuestra mascota al día, es decir, el número de veces que tiene que comer al día. Siempre recomiendo que es mucho mejor darle pequeñas cantidades más veces al día, por ejemplo, cada 4 o 6 horas, que no 2 veces al día o 1 vez al día, mucha cantidad, porque eso va a ser mucho más difícil de que lo tolere. Por último, y de forma muy breve, quiero recordaros cuándo sí tenéis que llevar a vuestro perro o vuestro gato a consulta con vuestro veterinario si presenta vómitos. Para empezar, quiero recordar cuando son bebés. Si tenéis un bebé en casa y está con vómitos, a urgencias o a que os chequee vuestro médico, bueno, su médico en este caso. La segunda, cuando está diagnosticado de alguna patología, por ejemplo, acordaos de la insuficiencia renal en los gatitos. Si tenéis un gatito que tiene un fallo renal y que de repente vomita, acudid a urgencias porque hay que chequear sus niveles de urea en sangre. La tercera, cuando tenemos otro tipo de sintomatología que está asociado a los vómitos. Por ejemplo, tenemos un perro o un gato que de forma aguda ha comenzado a vomitar y también tiene decaimiento, no quiere jugar, tiene diarreas. En ese caso también lo tiene que ver un veterinario. Y por último, la cuarta es cuando tiene vómitos que no se le cortan. Es decir, no es que haya tenido 1 o 2 aislados, sino que empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y eso no se corta. Ahí también corriendo al veterinario. Hasta aquí el vídeo de hoy, animaleros. Espero que no se os haya hecho muy largo porque realmente es que tenía muchas cosas que decir y yo ya sabéis que me enrollo y quiero contaros todo y bueno, no da en un vídeo para contar absolutamente todo sobre los vómitos porque realmente es muy extenso. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, suscribíos al canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego, animaleros.